Estamos comenzando una nueva serie de lecciones llamada Navegando otra vez. Y en esta serie examinaremos la historia del naufragio del apóstol Pablo, que encontraremos en Hechos, capítulos 27 y 28. Es un excelente estudio sobre el liderazgo y sobre cómo podemos superar situaciones difíciles en la vida, como todos nosotros hemos de experimentar tarde o temprano. Y el apóstol Pablo nos muestra cómo hacerlo. Y esta primera lección simplemente se intitula Mares Tormentosos. Mares Tormentosos, porque es el preludio para el naufragio y nos muestra lo que tenemos que hacer para estar preparados antes de enfrentar estas situaciones difíciles de la vida. Y nuestro texto proviene de Hechos capítulo 27 y vamos a leer los primeros dos versículos. Dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Así que así es como comienza esta historia. Notemos, Pablo comienza su viaje a Roma como prisionero. Él, de hecho, no tiene absolutamente ninguna autoridad. Es él quien se encuentra bajo la autoridad del centurión. Pero es interesante ver cómo, de inmediato, en esta relación entre Julio, el centurión, y Pablo, el apóstol, Pablo comienza a ejercer influencia sobre él. Y de eso se trata el liderazgo. El liderazgo, verdadero liderazgo, puede básicamente reducirse a esta única palabra: influencia, influencia. Y podemos ver cómo es que Pablo comienza a influenciar a este oficial romano que tiene autoridad sobre su vida, que ha sido puesto por encima de él. Y este es un error que mucha gente comete en la vida. Posiciones, títulos, eso no es lo que nos hace líderes. No, no. Lo único que hacen las posiciones y títulos es darnos el derecho de liderar. Pero estos no forjan líderes. Y esto es lo que mucha gente malinterpreta. Creen que si obtienen un título, de repente ya son líderes con autoridad. Y no es así como funciona, amigo mío. Lo único que te da es permiso de liderar. Pero el liderazgo se remonta a la influencia. El verdadero éxito proviene de aprender a navegar los mares tormentosos. Y cualquiera puede ser líder cuando todo va bien. Cualquiera puede hacerlo, porque no hay ninguna decisión difícil que tomar. Es cuando entramos en estos mares tormentosos, estas situaciones difíciles. Es ahí donde nosotros descubrimos quiénes son los verdaderos líderes. Y quiero darte 7 puntos en esta lección concernientes a cómo superar los mares tormentosos, cómo tomar sabias decisiones. Comencemos. Punto número 1. Sé amable cuando el sol brilla. Sé amable cuando el sol brilla. Y esto lo sacamos del versículo 3, Hechos 27, verso 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, recordemos que él es el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y esto es asombroso porque recién se conocieron, llevan navegando apenas un día. Y tras solo un día de viaje, el apóstol Pablo ya se había ganado la confianza del centurión. El centurión confiaba en él, de otra manera no le habría permitido bajar. Ir a visitar a sus amigos, ese no es el procedimiento, el protocolo normal para los prisioneros. No, a los prisioneros se les deja encadenados, se les deja vigilados por una guardia, se les refunde en una celda bajo llave porque no se puede confiar en ellos. Pero Pablo ya se había ganado la confianza del centurión. Y de eso se trata el liderazgo. Los líderes son personas dignas de confianza. Son personas en quien puedes depositar tu confianza. Y a estas alturas Julio ya puede determinar: puedo confiar en Pablo.
Pablo hará lo que me dijo que haría. Pablo no es ningún mentiroso. Pablo no va a quedarme mal y tampoco intentará escaparse. Entonces Julio confía en Pablo, tanto como para permitirle ir a visitar a sus amigos. ¿Y cómo te ganas la confianza? Nos ganamos la confianza convenciendo a la gente de que nosotros pensamos en sus intereses, no en nosotros mismos. Nosotros pensamos en ellos. Pablo ya se ha ganado la confianza de este centurión. Y tratándose del liderazgo, el egoísmo siempre será autodestructivo. Cuando la gente descubre que el líder solamente piensa en sí mismo y que no está pensando en ellos, adivina, dejan ya de cooperar y también dejan de seguir, y se rompe toda confianza que había. Entonces, el egoísmo siempre es autodestructivo. Gracias a Dios que Pablo tenía el suficiente carácter como para hacer que este centurión lo viera y dijera: yo confío en ti. Ve, anda, visita a tus amigos, ve con confianza, tómate el día libre. Ve y recibe ayuda de tus amigos mientras estemos aquí en Sidón. Ahora, la segunda cosa que he aprendido de esta historia. El segundo punto es lo que llamo: busca zonas seguras. Busca zonas seguras. Y a lo que me refiero se encuentra aquí en Hechos capítulo 27, versículos 4 al 8. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre. Chipre, por supuesto, es una isla grande en el Mediterráneo. Están navegando bajo el refugio de esta isla, o sea que los vientos son fuertes. Porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, a duras penas, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta, que es por supuesto otra isla en el Mediterráneo. La isla de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, que es una bahía pequeña. Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ahora, notemos qué ocurre en estos versículos. Están haciendo uso de la protección de estas islas para poder sortear los vientos tan fuertes que soplan. Los vientos son tan fuertes que no les permiten ir a donde deben ir. Y lo que ellos hacen es lo siguiente: usar lugares designados por Dios para su seguridad, para su protección. Y Dios ha puesto esto para todos nosotros, estos lugares designados, lugares de protección. Por ejemplo, la familia. La familia es un lugar excelente, un gran lugar de seguridad. La gente de tu familia te ama solo porque eres familia y te va a cuidar porque eres familia y te va a ayudar por eso. La iglesia, una buena iglesia. Y yo entiendo, la iglesia está formada por personas y la gente no es perfecta. Por eso no hay iglesias perfectas. Sin embargo, una buena iglesia puede ayudarte de tal manera durante los días difíciles de tu vida. Aquí tenemos otra. Amigos. Hay ciertas personas a quienes les agradas y te quieren y se preocupan por ti. Y eso es algo que Dios puso en sus corazones y es la química, esta conexión entre ustedes. Y genuinamente te quieren y van a ayudarte. Y lo que digo es que estos lugares han sido designados por Dios para tu seguridad. Lugares a los que acudir cuando necesitamos ayuda. Seguridad en estos tiempos difíciles. Entonces llegan a este puerto pequeño que se llama Buenos Puertos. Buenos Puertos, pero qué nombre tan bonito. Y esto me lleva a mi tercer punto. Y mi tercer punto es que las tormentas ocurren en lugares improbables. Y esta comienza en un lugar llamado Buenos Puertos. De hecho, algo que he descubierto a lo largo de la vida es que algunas de las situaciones más difíciles llegan a ocurrir cuando estamos relajados y bajamos la guardia.
y decimos, todo está bien, me la voy a llevar muy fácil. Y ya bajamos la guardia, no estamos prestando atención. Es ahí cuando podemos enfrentar tormentas muy difíciles en la vida. Entonces las tormentas ocurren en lugares poco probables, incluso lugares llamados buenos puertos. Y la realidad es que a veces las tormentas vienen cuando menos las esperamos, cuando ya bajamos la guardia y no estamos ni siquiera prestando atención. Y pensamos cosas como, todo va a estar bien, esto está muy fácil, podemos, no va a haber ningún problema. Y el punto de liderazgo que yo veo aquí es lo que yo llamo, los buenos líderes toman la iniciativa. No están sentados por ahí esperando a que ocurra el problema, no, ellos siempre están alerta. Están en guardia, están vigilando, están haciendo su trabajo. Y continuando con la historia, leamos Hechos capítulo 27, versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, es decir, el día de la expiación, que es la celebración judía más seria, el día de la expiación, también llamado el día del ayuno. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Notémoslo. Aquí está Pablo, prisionero, está siendo llevado a Roma, donde será enjuiciado por su vida. ¿Y qué es lo que hace? Está dando consejos, y eso hace un buen líder. Los líderes dan consejos sabios, sabios consejos. Entonces Pablo está aconsejándoles sobre lo que ellos necesitan hacer. Ahora, yo siento que esta amonestación provenía del Espíritu, porque Pablo dice, veo, percibo, hay algo en mi interior que me dice que esto no va a terminar bien. Estamos tomando una mala decisión, tenemos que sentarnos y meditarlo otra vez porque vamos en la dirección equivocada. Y esto me lleva a mi cuarto punto. Y mi cuarto punto es, aprende a escuchar a la voz correcta. La voz correcta. Y la verdad es que todos nosotros estamos escuchando a alguien. Estamos escuchando a alguien, pero ¿estás escuchando a la voz correcta? Pablo está diciéndoles, no lo hagan, esta es una mala decisión, hay algo en mi interior, percibo algo, hay algo en mi espíritu. Presiento que este viaje que estamos emprendiendo va a terminar en desastre. Vamos de vuelta al capítulo 27 de Hechos. Hechos capítulo 27, versículos 11 y 12. Que dice así, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Hacía más caso a ellos que a lo que Pablo decía. Esta decisión le pesaría después. Y el versículo 12 dice así, y siendo incómodo el puerto para invernar, es decir, este puerto, el Buenos Puertos, no era el mejor puerto para el invierno. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Notemos qué es lo que pasa en esta historia. Pablo está dándoles consejos y dice, esta es una mala decisión, no lo hagan. Mejor quedémonos aquí, cierto, este no es el lugar más cómodo del mundo, pero estaremos a salvo de las tormentas invernales. Pero el piloto, ¿quién es el piloto? Él es el capitán de la nave. Él es el profesional. Y si alguien sabe algo sobre la navegación, ese es el capitán. Y luego el patrón, el dueño de la nave. El dueño, este siempre es una persona importante porque él es quien tiene el dinero. Y aquel que tiene el dinero siempre tiene influencia. Entonces tenemos al capitán y tenemos al dueño y dice que la mayoría, es decir, los soldados, la tripulación, todos los que están al barco, y de hecho la escritura nos da un número preciso, 276 hombres que estaban en este barco. Entonces este barco es un barco grande para esta época. La vida de mucha gente está en riesgo. El piloto y el dueño y la mayoría ahora dicen, vamos a hacerlo, esta es nuestra oportunidad. Pero Pablo les dice, no lo hagan.
Esto es un error. Ahora, escuchando a las voces incorrectas. La verdad de esto es que todos ellos estaban mal, excepto Pablo. Todos ellos. Y por esta razón muchos de nosotros terminamos en situaciones difíciles porque estamos escuchando las voces incorrectas. Y cuando escuchamos las voces incorrectas terminaremos tomando las decisiones incorrectas. La vida está hecha de decisiones y mucha gente a veces no puede conectar los puntos. El punto entre lo que ya hice, en dónde estoy. Todos estos hombres están mal en su consejo. Y como he dicho, todos nosotros estamos escuchando a alguien. ¿Estás escuchando la voz correcta? Y en esta situación, en esta historia, solamente el apóstol Pablo tenía la razón. Él era el único que tenía la razón. Y él estaba diciéndoles la verdad. Y era algo que Dios le había revelado. Sin duda, porque Pablo es un hombre de oración. Y Dios ha puesto esto en su corazón. Esta es una mala decisión. Y vaya si yo lo he aprendido en mi relación con Dios, en mi caminar con Dios. Una de las cosas que significan más para mí que cualquier otra cosa es lo que yo llamo la paz de Dios. La paz de Dios. Si yo tengo paz, y puede ser una situación muy difícil, pero si yo estoy sintiendo paz, sé que todo va a estar bien. Hay veces en que todo parece estar yendo muy bien y todo está en su lugar, pero algo en mi interior me dice, cuidado, cuídate, algo no está bien. Y he aprendido a escuchar a mi espíritu. Solamente Pablo tenía razón, pero estos hombres están escuchando la voz incorrecta. Y escuchar la voz incorrecta puede ser desastroso. Y eso es lo que pasa en esta historia. De no haber sido por el apóstol Pablo, todos hubieran perecido. De no haber sido por Pablo, todo se hubiera perdido, pero antes de que acabe esta historia, pierden el barco, pierden el cargamento, lo pierden todo, excepto sus vidas, y gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque si no hubieran muerto. Ahora, la quinta cosa que quiero destacar en esta historia es que los vientos suaves pueden cambiar rápidamente. El viento suave, disculpen, puede cambiar rápidamente. Hechos capítulo 27 versículos 13 al 18. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y créeme, cuando le das nombre a una tormenta, esta tormenta es enorme. Si la tienes que nombrar, es grande. Verso 15, dice así, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. Esto significa que se dejaron a la suerte del viento, a donde los llevara, y nos dejamos llevar en el mar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Y qué es el esquife? Es el pequeño bote que se usa para transportar bienes o pasajeros entre la costa y el barco. Ese es el esquife. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, en la arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Notemos qué está pasando. Apenas y estaban saliendo de este puerto donde habían invernado, en buenos puertos, recordemos, donde habían hallado un pequeño lugar de refugio, un pequeño lugar en la isla, pero no era un buen puerto para que ellos pasaran el invierno allí y obviamente no tenían acceso a todo, entonces levaron anclas, pero no muchos días después, esta tormenta tan grande los alcanza y ellos no la pueden controlar. Ahora, el punto que quiero abordar sobre liderazgo es el siguiente. Los buenos líderes usan riesgos calculados, pero se rehúsan a tomar riesgos innecesarios. No lo hacen. Y lo cierto es que todos arriesgaremos
la vida por ciertas cosas. Estamos cambiando nuestro tiempo hoy por otras cosas. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Tomamos decisiones sabias o decisiones tontas? ¿Estamos malgastando? Porque siempre hay un riesgo involucrado, particularmente cuando estás en un viaje, cuando estás caminando por fe. La fe siempre involucra un riesgo. Pero los buenos líderes se rehúsan a arriesgarse de manera innecesaria. Los buenos líderes no arriesgan la vida de las personas, a menos que sea absolutamente, totalmente necesario. Y de vuelta a la historia, ellos están ignorando las señales de advertencia, y éstas los rodean. Pablo no es el único que está hablando. El clima también está hablándoles. El calendario también está hablándoles. Quiero mostrarles algunas de las advertencias que veo en la historia. En primer lugar, los vientos eran contrarios. Obviamente no eran favorables. Y necesitas prestar atención a esto. Cuando los vientos son contrarios, ¿de verdad es tiempo? La segunda señal es que el viento no les permitía. No estamos hablando de una brisa pequeña, no, esta es una tormenta, es una gran tormenta. La escritura dice que es un viento huracanado, no pueden ni controlar el barco, al punto en el que se dejan a la suerte del viento, a donde los lleve. La tercera señal es cuando dice con dificultad. Oh, Dios mío. ¿Quieres una tormenta fuerte? Esta es una tormenta fuerte. Con dificultad. Y esta tormenta los está arrastrando y está más allá de su control. La cuarta señal que veo es que habían pasado mucho tiempo. Y lo que esto significa es que ya han pasado muchos meses, ya pasó el tiempo del ayuno. El día de la expiación ocurre en los primeros de octubre, así que ya transcurrió mucho tiempo, se acerca el invierno. Y el mal clima se acerca. Entonces a estos viajeros, al viaje mismo, se le está acabando el tiempo. Y la quinta señal es que navegar era peligroso. Y todas estas cosas son señales de advertencia, cosas a las que debieron prestar atención. No es solo Pablo el que está hablándoles, también las señales. Y es peligroso que nosotros ignoremos las advertencias del peligro. Cuando ignoramos la señal de advertencia, estaremos navegando una vida que se va directo a los problemas. Por ejemplo, en esta historia, ellos van al desastre. Y esto va a terminar con ellos perdiéndolo todo. Todo excepto sus vidas. Ahora, la sexta cosa que veo en esta historia. A esta sexta cosa le llamo no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Cuando nos hallamos en medio de la tormenta, esto es de lo primero que nos ocurre. Comenzamos a perder la esperanza. Y todo está perdido, estamos muertos, nos vamos a morir. Vamos a leerlo en la historia. Hechos 27, versículos 18 en adelante. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, es decir, están en medio de una tormenta que no pueden controlar, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora, como he dicho, no pierdas la esperanza. El punto de liderazgo en esta historia es que los buenos líderes proyectan esperanza. Eso es lo que hacen. En medio de la tormenta, el centurión ya no está a cargo, tiene miedo por su vida. Y al capitán le está costando mucho trabajo retomar el control de su nave. Y el dueño de la nave está pensando cosas como ya todo se perdió, mi cargamento, mi barco, todo. Ya lo perdimos todo. Y es aquí donde Pablo da un paso al frente y se convierte en el líder del barco. Te lo voy a mostrar. Hechos capítulo 27, versos 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo. ¡Ja! Ahora sí que lo escuchan. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero
Ahora os exhorto a tener buen ánimo, es decir, tengan valor, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Vaya si esta declaración es algo atrevido en medio de una tormenta, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Notémoslo. El valor de Pablo proviene de Dios. De ahí obtiene su valor, proviene de Dios. Ahora, el séptimo punto que quiero abordar en esta lección, y este es: quédate en el barco. Quédate en el barco. Los buenos líderes siempre están alertas de todo peligro que les rodea, y siempre habrá peligro en algún lado. En esta historia, Hechos 27, versículos 27 al 30. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y el punto que quiero abordar es que no intentes huir, no intentes escapar de quienes más te quieren. Eso es un error. Eso fue lo que intentaron hacer los marineros, quienes por intentar salvarse decidieron abandonar el barco. Pero las destrezas de los marineros serán necesarias el día de mañana, serán invaluables para que este barco llegue a la isla. Y lo que tenemos que entender es que no debemos intentar huir en medio de la tormenta, no intentemos salvarnos. Tienes que aprender a confiar en Dios, que Dios es el amo y Señor de las olas, de tu mar tormentoso. Y si confías en Él y escuchas a la voz correcta, entonces Dios traerá liberación aún en medio de tu mar tormentoso.